Vamos a tomar la lista o esperamos un ratito. Bueno, jóvenes. Aguilar Cueva. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Aguilar Cueva. Amau Guamán. Apasa Mamani. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Arango Vázquez. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Arias Condori. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Cárdenas Choque. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Cárdenas Choque Noelia. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Cárdenas Portugal. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Castellanos Jurado. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Chacón Cusiguamán. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Dávila Cors. Dávila Cor. De la Torre Vera. De la Torre Presente, Vera. doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Durán Olivera. Presente, doctor. Buenas tardes. Flores González. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Garay Valdivia. Presente, doctor, buenas tardes. García Quintanilla. Presente, doctor, buenas tardes. Góngora Jaramillo. Góngora Iquiapasa Jara. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Jordán Saldaña. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. De la Torre Alvis. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. León Palma.
Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Loaiza Farfán. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Maldonado López. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Mamani Valderrama. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Mejía Romero. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Moscoso Quispe. Moscoso Quispe. Nina Moreno. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Odarte Pino. Odarte Pino. Ontón Condorguamán. Presente, doctor. Antón, por favor. Buenas tardes. Ortega Aguirribas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ortiz Yucra. Ortiz Yucra. Paredes Pedraza. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quilluamán Zúñiga. Presente, doctor. Buenas tardes. Y ya no, Quilluamán. Ripa Contreras. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rivas Ramos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez Rivero. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Santos Chacón. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Villacresis Conza. Villacresis Conza. ¿Alguien más? Doctor, holáte, por favor, doctor. ¿Quién? Por favor, doctor. Holáte. A ver, Leonor. Aguilar, por favor. Aguilar Cueva. doctor. Sí, doctor, gracias. Durán. Ortiz, doctor, por favor. Ortiz. Ontón. Yucra, Grace. ¿Alguien más? Holáte, doctor, por favor. Olarte Pino. Durán, por favor, doctor. Durán. ¿Durán qué? Durán Oliver. Durán Olivera. Sí. ¿Y alguien más? Ya eso es todo. Muy bien, jóvenes. Esta tarde vamos a conversar sobre hemorragia subaracnoidea. A ver, yo voy a empezar con la charla, luego los expositores a continuación, ¿ya? Se preparan. Jóvenes, como su nombre lo dice, hemorragia subaracnoidea. Significa que va a haber sangrado a nivel de las aracnoides, ¿no? A nivel de la madre, pero a nivel de las aracnoides. Entonces, es una extravasación de sangre, jóvenes, en el espacio subaracnoideo. Por lo general, este tipo de sangrado, jóvenes, es súbita, es espontáneo. No es necesario que haya algún traumatismo. Espontáneamente va a haber un sangrado a nivel aracnoideo. De eso vamos a tratar esta tarde en la conversación. Ahora, ¿en qué casos, en qué patologías se da ese tipo de hemorragia subaracnoidea? Eso lo vamos a ver. Entonces, esta presencia de sangre en el espacio subaracnoideo va a provocar una serie de síntomas de clínica en los pacientes. Entonces, eso es lo que vamos a reconocer. ¿Qué sinología más importantes tiene la extravasación de sangre a nivel del espacio subaracnoideo? Para esto, jóvenes, es importante primero comprender los factores. Hay factores que predisponen a esa hemorragia subaracnoidea en los pacientes o en las personas que van a venir con este tipo de patología. Uno de ellos es el tabaquismo, ¿no? Personas que consumen cigarrillos van a predisponer a hacer hemorragia subaracnoidea, ¿no? A nivel de los aracnoides va a haber sangrado espontáneo. Los pacientes que consumen alcohol, bebidas alcohólicas crónicamente también. Los pacientes con hipertensión arterial. Un paciente hipertenso, así como la clase anterior,
Puede ser una hemorragia intracerebral, pero también puede ser hemorragia solenoidea. Ambas lesiones pueden ir acompañadas en un solo paciente. Y también va de la mano el consumo de drogas, ¿no? La incidencia de hemorragia solenoidea jóvenes es 1 por cada 10.000 personas al momento. Causa del 5% de los ataques cerebrovasculares, mayormente en personas de 20 a 60 años, en jóvenes. ¿Ya? Entonces, hemorragia solenoidea se da en jóvenes. No se escucha. De sexo femenino. En los jóvenes, 40, 45, 50 años, más común es la ruptura de un aneurisma cerebral. La causa la etiología más frecuente para hacer HCA, hemorragia solenoidea, son los aneurismas, cuando se van a romper. La mortalidad es alta, jóvenes. El 15% fallecen antes de llegar a un centro asistencial. Eso es cierto. Se ha visto en los estudios de que de 10 pacientes que hacen HCA en sus domicilios, fallecen muchos en sus casas, ¿no? 3, 4 pueden fallecer. Pero 6 o 7 llegan al establecimiento de salud. Una vez que han llegado a un hospital, a un centro de salud, a un establecimiento de salud, también pueden fallecer estos pacientes en el hospital. ¿Ya? Entonces, incrementa la incidencia de fallecimientos, ¿no? En intrahospitalario. 35%, incluso 50%, jóvenes. ¿Ah? Con un primer sangrado, o sea, con un solo sangrado, estos pacientes pueden fallecer en el camino, en su domicilio, en el camino al hospital. En el hospital, sumando todos, puede ser casi un 50% de todos los pacientes que tienen HCA fallecen en ese lado. Entonces, el 50% de sobrevivientes quedan con algún tipo de secuela. Para que se comprenda esta parte, jóvenes, de 10 pacientes que hacen HCA, 5 pueden llegar a fallecer y 5 pueden vivir. De los 5 que viven, siempre van a quedar con secuelas. Algunas secuelas siempre van a tener. Entonces, la sangre en el espacio aranoideo, jóvenes, daña, ¿no? Daña prácticamente al parénquima cerebral. ¿Qué es lo que sucede? Pues en la fisiopatología lo vamos a ver. Hace vasoespasmo, las arterias de los vasos se cierran, se tapan, entonces no hay buena circulación, hacen isquemia, hacen edema cerebral y los pacientes pueden fallecer por ese motivo. Entonces, jóvenes, la causa, la etiología de la hemorragia solenoidea, la más frecuente, la más incidente es aneurismas rotos. Pero ahora, ¿qué pacientes van a llegar a hacer aneurisma, jóvenes? Es la pregunta. ¿Quiénes hacen aneurisma? A nivel mundial, ¿no? ¿Qué personas hacen aneurismas en el cerebro? O sea, se van a dilatar los vasos. Aneurismas son dilataciones de vasos, que también lo vamos a ver más adelante. Son personas que tienen hipertensión arterial, pacientes que sufren de presión alta, pacientes que tienen problemas en la pared de las arteriolas. Entonces se forman sáculos, se forman aneurismas y con el tiempo llegan a romperse. Y esto provoca hemorragia subarachnoidea. Hay otras causas, malformaciones, la hipertensión, como les digo, jóvenes, la hipertensión, la enfermedad hipertensiva. Los tumores también, los tumores pueden llegar a sangrar, jóvenes. Rompen un vaso arachnoideo y va a ser HCA, hemorragia subarachnoidea. Las discrecias sanguíneas, o sea, alteraciones de la coagulación, abusos de drogas, enfermedad de tejido conectivo. Los anticonceptivos es peligroso, ¿no? El uso de anticonceptivos. Los pacientes pueden llegar a ser hemorragias solenoideas. Entonces,
Como el aneurisma es la causa más frecuente de una hemorragia esternocleidoidea, hay que estudiar el aneurisma. En este capítulo se trata de saber y de cómo hacer un tratamiento en pacientes con aneurisma no rotos o rotos ya no. Mayormente los pacientes ya vienen con aneurismas rotos, pues no. Una persona no se da cuenta que tiene aneurisma, no sabe que tiene aneurismas, o sea, vasos dilatados. No hay sinología tan precisa y clara. Entonces los pacientes o las personas no van a evidenciar su enfermedad. Pero cuando ya se rompen los aneurismas, cuando ya la sangre sale del aneurisma, sale de los vasos, el espacio aracnoideo es donde recién va a haber sintomatología, entonces el paciente llega al hospital. Entonces, como les decía, jóvenes, aneurismas son dilataciones anormales en las arterias cerebrales. La prevalencia es 6.5%, sintomáticos en pacientes de 40 a 50 años, ¿no? Y su tasa de mortalidad, como ya dijimos a un principio, 15%, ¿no? Antes de que reciban un tratamiento médico, en sus casas fallecen el 15%. 35% se incrementa, pues, ¿no? Cuando ya está hospitalizado y ya recibe tratamiento, igual se pueden fallecer el 35%. Entonces hay que conocer un aneurisma, su estructura, cómo es el esqueleto de un aneurisma, ¿no? ¿Dónde se van a formar? Eso también es fácil de comprender, jóvenes. Hay una arteria principal, este gráfico es importante, hay una arteria principal, ¿no es cierto? Esta arteria se va a bifurcar. Todos los vasos son así en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Se bifurca en dos ramas, dos arteriolas. Pero al medio, ¿qué sucede, jóvenes? La sangre con la presión, si viene en esta dirección, ven la flecha, ¿no es cierto? Va a golpear en la división, justo en la cúpula, en el cono, acá en la división va a golpear la arteria. Perdón, la sangre. Y la sangre, cuando ya golpea aquí a la pared posterior, recién se va a dividir a ambos caminos, a ambas arteriolas, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, si un paciente es hipertenso, tiene presión alta, la sangre va a ir con más fuerza, pues no. Lo va a golpear con más fuerza y empieza a debilitar la pared y empieza a formar este saco que se ha producido acá. Más que todo por ese golpe de la presión arterial, ¿no? De la sangre, con el golpe que le va a dar en esta división. Y se forma el saco. Poco a poco va creciendo, ¿no? Así tan grande no es, pues, ¿no? Un inicio será pequeño y va creciendo, va aumentando de tamaño. Si la persona no se controla su presión arterial, esto va a seguir creciendo. Y al final la pared de este vasito que se ha dilatado se va a dañar. En algún momento se va a tener que romper, ¿no? Y va a sangrar. Pero este aneurisma, así cuando ya está formado, tiene sus partes, pero no tiene sus partes. ¿Ya? Entonces, las partes de un aneurisma son el cuello. Ya se puede entender que el cuello es aquí, al inicio, ¿no? Donde se va a formar el aneurisma es el cuello. El saco o cuerpo es el saco aneurismático, pues, ¿no? Toda esta estructura que está lleno de sangre, ¿no? Está lleno de sangre. Y el fondo es donde se está debilitando la pared, ¿no? Es el fondo, la cúpula. Entonces es necesario conocer estos términos en pacientes en esta enfermedad de aneurismas para poder saber dónde vamos a hacer el clipaje o la embolización, el tratamiento, pues, ¿no? Hablando un poco más de aneurismas jóvenes, ¿cuál es la causa? La causa es imprecisa. Lo que les he explicado es más o menos la idea, ¿no? La fisiopatología, cómo es que se dilatan los vasos. Entonces, otros estudios dicen que hay debilidad vascular. O sea, ya el paciente nació con un problema vascular de los vasos, ¿no? A nivel de bifurcaciones, ya tienen ese problema de nacimiento. Otros estudios dicen que son adquiridos, ¿no? Se adquieren por la presión alta, porque se va a dilatar la pared de repente por una inflamación, por una infección, ¿no? Entonces se dilatan las paredes, las arterias jóvenes. También puede haber endurecimiento de la íntima, ¿no? En la postbifurcación. Va a haber problemas de la parte elástica de la arteria también, ¿no? Entonces hay mucho sobre la fisiopatología para que se formen los aneurismas jóvenes. Las inflamaciones vasculares también es otro factor, ¿no? Otro origen, ¿no?
Entonces, así como en los pacientes con hipertensión arterial, aquí también hay factores modificables, no modificables. ¿Ya? Los factores modificables vendría a ser el tabaquismo. Pero si tú sabes que la persona está fumando, habría que recomendarle que no esté fumando en exceso, ¿no? Que no fume realmente. Pacientes con hipertensión o arteriosclerosis, que tomen su tratamiento, ¿no? Su medicación, que tomen, ¿no? Que cumplan con su tratamiento para que no lleguen a hacer aneurismas. Los pacientes que consumen bebidas alcohólicas, hay que decirles también que no abusen del alcohol, la droga igual. Pacientes con infecciones, ¿no? Abscesos, empiemas, tumores. Entonces, si un paciente tiene tumor, habría que decirle que se opere, pues, ¿no? Hay que retirar la lesión tumoral. Porque si el tumor sigue creciendo, daña un vaso, una arteria, coge una arteria, rompe y hace sangrar y va a provocar HCA. O también puede provocar crecimiento de algunas aneurismas, ¿no? Los tumores, por la obstrucción que va a realizar en los vasos. Y los factores de riesgo no modificables, ya, lógico, no pueden modificar la edad, ¿no? Se presenta mayormente aneurismas en pacientes mayores de 40 años. Hemos dicho que mayormente se presenta en mujeres, una relación de 3:2 en relación a varones, más frecuentes en mujeres. También hay una historia familiar de aneurismas. Entonces, si el paciente viene con sinología de aneurisma, habría que preguntar si algún familiar se ha operado de aneurisma. ¿No? Si nos dice que sí, o la mamá, o la abuela, o el abuelo, entonces el paciente tiene la predisposición a hacer aneurisma. Entonces, no se puede tampoco modificar si ya tiene el problema congénito. Estas enfermedades jóvenes, del colágeno, ¿no? Coartación de la aorta, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, displasia de fibro muscular, todas estas enfermedades hacen daño de los vasos, de las arteriolas. Pues esto ya no se puede modificar, no se puede cambiar. La presencia de malformaciones. Hay pacientes que nacen también con malformaciones arteriovenosas a nivel cerebral. Tampoco se puede modificar. Pero hay que prevenir, pues, ¿no? Los pacientes hay que prevenir, o hay que hacer las cirugías, o hay que dar tratamiento, ¿no? Para estas patologías, para evitar que hagan aneurismas. Para dos tipos de aneurisma, saculares y fusiformes, ¿no? Los saculares son cuando se forman las bifurcaciones mayormente. Los fusiformes se forman en cualquier parte de la arteriola. Ya, pero en forma tubular, ¿no? En forma tubular, no es en la bifurcación siempre. Entonces, la más común es la sacular, jóvenes. Es la que más aneurismas hemos visto de esta forma, de este tipo. Los fusiformes también se ven, pero ese es menos caso, ¿no? Entonces, el sacular va a tener cuello, va a tener fondo, saco, ¿no? Todas partes que hemos revisado. El fusiforme no va a tener cuello, tampoco tiene saco. Solamente va a tener como un fondo, como un ensanchamiento de la arteria, ¿no? Como dilatación. También es bueno conocer en qué zonas prácticamente el polígono de Wills, ¿no? Donde están las ramas arteriales del cerebro, qué partes es más frecuente de presentación de aneurismas. Esto también se han hecho estudios para ubicar, ¿no? La circulación anterior es donde se presentan más aneurismas jóvenes. Ahí es donde más se van a formar los aneurismas. En la circulación posterior es menos frecuente. ¿Ya? En cuanto a la circulación anterior, más frecuente va a ser en la arteria cerebral, en las comunicantes, ¿no? Comunicante posterior, en la rama oftálmica, en la coroidea. Ahí es más frecuente. O sea, justo es cuando la arteria cerebral, cuando la arteria carótida interna ya ingresó al encéfalo, a la masa intracraneal, perdón, al espacio intracraneal, y está próximo ya con el parénquima cerebral. Ahí tiene la arteria carótida interna 7 segmentos, jóvenes. En los 7 segmentos puede haber aneurismas en las bifurcaciones, porque de cada segmento salen ramas arteriolares, ¿no? Por eso, una arteria que sale de la carótida interna es la comunicante posterior, la rama oftálmica, la coroidea, ¿no es cierto? Y otras ramas también, ¿no? Pero más frecuente, hemos visto aneurismas en la comunicante posterior,
en la oftálmica y en la coroidea. Porque están vecinos, están cerquita, ¿no? Estas bifurcaciones de la carótida interna. Luego tenemos en la circulación, es más importante que conozcan a estos jóvenes ya, de la carótida interna. En la circulación posterior, a nivel de la bifurcación basilar, también se presentan aneurismas con más frecuencia. A nivel de la arteria cerebral media, también, pero en las bifurcaciones. ¿Ya? La cerebral media sale y luego se bifurca en dos ramas. En la bifurcación va a haber aneurismas. Ese también es frecuente, ¿no? Ahora, la cerebral anterior, o sea, tenemos nosotros la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. Entonces, en la cerebral anterior, jóvenes, en la comunicante anterior, las dos cerebrales anteriores se comunican con una arteriola puente. Ahí también se forman aneurismas. ¿Qué es la A3? ¿Qué es la A4? Son ramificaciones ya, son bifurcaciones. A1 es la primera bifurcación, A2 es la segunda bifurcación, A3 es la tercera, así no. Se va, a manera que se bifurcan más y más, cambiará de nombre, A1, A2, A3. Igual puede haber M1 también. M1 es la primera bifurcación, M2, M3. Ahora, otra cosa, jóvenes, importante conocer aneurismas. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Mayormente los pacientes tienen un solo aneurisma, 75%. Hay pacientes también que vienen con varios aneurismas, con 3, 4 aneurismas, pero se ve poco porcentaje. Entonces ahí tienen las ramas de la carótida interna, ¿no es cierto? Cómo se divide en la cerebral anterior, la cerebral media. Esta es la comunicante posterior, porque de la basilar va a salir la cerebral posterior, ¿no es cierto? En la bifurcación, cuando se bifurca la cerebral posterior derecha e izquierda, ahí también pueden crecer aneurismas. ¿Ya? Y cuando la carótida está ingresando, aquí está ingresando la carótida, mira, está ingresando la carótida, y cuando se va a bifurcar, ahí salen los aneurismas. Justo en la comunicante posterior, más frecuente comunicante posterior. Esta es la rama comunicante posterior que sale de la carótida. Es la última rama que sale de la carótida. Por aquí hay otras ramitas, ¿no? Hay otras ramas. La oftálmica, la coroidea y otras ramitas, ¿no? Entonces, en esa bifurcación salen aneurismas, más frecuente. Como ejemplo, este gráfico nos sirve bastante. Mira, acá está la comunicante anterior entre la cerebral anterior derecha e izquierda, ¿no es cierto? Ahí hay un puente, ahí también crecen aneurismas. La cerebral media es esta, ¿no es cierto? Que está yendo para los costados. En la bifurcación de la cerebral media, en M1, no, estos son ya M1, ¿no? Cuando se bifurca son M1, ahí en la bifurcación crecen aneurismas. Entonces, de todas estas, como les digo, jóvenes, esta es la más frecuente, la comunicante posterior. Factores de riesgo tienen que haber, ¿no? ¿Por cuándo se va a romper esos aneurismas? Se van a formar los aneurismas, pero se van a romper en algún momento. ¿Cuándo? Cuando consumen tabaco, pacientes mujeres que fuman tabaco, pues, ¿no? En exceso. Alcoholismo también crónico. Pacientes hipertensos, ¿no? Ya hemos dicho ya. No se olviden, jóvenes, ¿no? Hay también factores que no tienen mucha importancia, pero también hay que tener en cuenta, ¿no? Ya lo hemos dicho, el uso de anticonceptivos, las terapias hormonales, la actividad física vigorosa también, ¿no? El embarazo y el parto en mujeres, ¿no? Si tiene aneurisma, el parto puede provocar ruptura de un aneurisma, jóvenes. El paciente nace una hemorragia intracerebral. O puede ser también hemorragia doloroidea. Ahora, ¿cómo se rompe? Es fácil de entender, ¿no? Eso es por física, se puede entender fácilmente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a haber una presión hidrostática, ¿no? O sea, a nivel del vaso, internamente va a haber un aumento de presión y esto aumenta el flujo, la turbulencia, todo el movimiento de la sangre, y esto va a provocar, ya les he explicado, el golpe hacia la pared de la arteriola, y esto finalmente va a terminar rompiendo la pared, ¿no? Entonces, ahí las bifurcaciones son donde se rompen fácilmente los aneurismas.
¿Qué va a hacer ahora la sangre? Así como siempre les estoy hablando en cada tema, ya sea hematoma subdural, contusión cerebral, hemorragia intracerebral por hipertensión, hemorragia urinaria por aneurismas. La sangre fuera del vaso es tóxico para el parénquima cerebral. Entonces, otra vez vamos a volver a revisar ese tema de cómo es que va a aumentar la presión intracraneal, ¿no es cierto? Aumenta la presión intracraneal en estos pacientes, porque va a provocar edema. Todo el círculo vicioso que hemos revisado en la primera clase. ¿No? Y lo peor todavía en HCA jóvenes es que va a haber vasoespasmo. Las arteriolas se van a cerrar, se van a contraer y se cierra, ya no hay circulación. Va a haber isquemia. Y la isquemia también provoca edema cerebral. ¿No? Disminución de presión cerebral. No va a haber irrigación a la sangre, entonces va a haber a la masa encefálica y va a provocar isquemia cerebral. Y esta fisiopatología pasa rápido, ¿no? Ni bien salió la sangre del despacho aranoideo, toda esta fisiopatología que conocemos ya empieza a activarse y el paciente puede fallecer si es que hay hemorragia aranoidea amplia. Hay pacientes que hacen HCA en todo el polígono de Wills, todito lo pinta de HCA. Entonces, hay que actuar inmediatamente con los pacientes jóvenes. Entonces, en menos de 72 horas ya el paciente está con edema cerebral. Si ha invadido ventrículos, ya hemos hablado la clase anterior, si la sangre invade ventrículos, o sea, hace hemoventrículo, va a tapar la circulación, hasta puede hacer hidrocefalia. Entonces, el paciente va a hacer excitotoxicidad, si hay disrupción de la función de los vasos, la circulación, va a haber estrés oxidativo, o sea, ya no va a haber una buena circulación, ¿cierto? No hay buena llegada de oxígeno, no hay buena llegada de glucosa. Y luego se activa la vía inflamatoria y va a tener que morir las neuronas. Se mueren las neuronas. ¿Qué es lo que provoca? Y si se mueren las neuronas, hay muerte encefálica y el paciente fallece, ¿no? Ahora, si el paciente soporta más de 72 horas, porque ahí está la clave. Si pasa 3 días, el paciente puede sobrevivir. Por eso que hay que actuar rápidamente en otros pacientes con HCA. Entonces, para que pase más de 72 horas, hay que hacer el control de la trombosis, ¿no? De la microcirculación. Entonces hay que poner aspirina, anticoagulantes para estos pacientes, ¿no? Para que pueda circular, para que haya una buena circulación. O hay que evitar el vasoespasmo, hay que darle nimodipino, hay que actuar el nimodipino, ¿no? En estos pacientes, para que no haga vasoespasmo. Ya, entonces, pero aún así, el paciente no hemos logrado controlarlo, el vasoespasmo más tenue, más intenso, hace isquemia extensa, ya en estos casos, y el paciente hace isquemia extensa, e incluso lobares, puede ser un lóbulo frontal o un lóbulo parietal, ¿no? Y eso provoca también a que el paciente se complique más y ya va a ser hipertensión craneal, va a comprometer al tronco encefálico y también puede fallecer, ¿no? Esto es pasado a 72 horas. Entonces, se entenderá el cuadro clínico, jóvenes. Estos pacientes van a llegar siempre con hipertensión craneal. No hay otra forma como llega al hospital. Va a llegar con una cefalea intensa, va a estar el paciente con vómitos explosivos, alteraciones del sensorio, no están conscientes. Y si le hacemos un fondo de hoja y papiledema, o sea, ya hay edema cerebral. Por eso el paciente se encuentra en síndrome de hipertensión craneal. Incluso puede haber signos meningios, ¿no? Aunque no hay infección, no es meningitis, pero puede haber signos meningios. La hemorragia aranoidea lo que provoca, si ustedes alguna vez han notado rigidez de nuca, ustedes como alumnos, se le pone duro en la nuca, es porque tal vez ha habido una HCA, ¿no? Discreta, no tan exagerada, ¿no? Muchos decimos que es por el estrés, ¿no? Es el estrés.
Pero a veces el rigidez de nuca es por eso, ¿no? Porque ha habido un pequeño sangrado en el cerebro, como un aviso. Sino de Kerning, así como si fuese un síndrome de meninge, igualito también hay sino Kerning. Entonces, así llegan a tus pacientes por emergencia, ¿no? Puede haber también convulsiones, ¿no? Dependiendo si ya afecta un lóbulo. Si está afectado un lóbulo ya, ¿no? Ya sea temporal o frontal, ¿no? Y lo que siempre hablamos, ¿no? En las prácticas también. Los nervios craneales van a estar afectados. Pero dependiendo, esto es importante, por eso jóvenes conocer la anatomía del cerebro, la anatomía de los vasos del cerebro también, de los nervios craneales, cómo es que se encuentra el segundo nervio craneal para que forme, por ejemplo, mira, un aneurisma de la comunicante anterior gigante va a provocar fallas en el nervio craneal, en el 2, en el segundo. O sea, guarda relación. ¿Pero por qué? No, por anatomía, en la comunicante anterior, ¿no es cierto?, crece el aneurisma y va a provocar alteración a nivel de las arterias, del nervio óptico. ¿Ya? Entonces, casi varios aneurismas tienen alguna correlación con el nervio craneal, y es importante conocer esto. Las comunicantes posteriores es lógico ya que está afectado con el tercer nervio craneal. Por eso el paciente tiene ptosis palpebral, el paciente tiene edema, tiene pupila dilatada. Es más frecuente porque la rama de la comunicante posterior, que va de la arteria carótida interna que va hacia atrás, hacia la basilar, en ese lapso, en ese camino, se encuentra con la rama del tercer nervio, con el tercer nervio, que viene del mesencéfalo dando la vuelta, y se encuentran en el camino los dos, el nervio y la arteria. Entonces, cualquier aneurisma a nivel de la comunicante posterior va a afectar al tercer nervio. Por eso que el paciente viene con sus signologías. Cuando hay hipertensión endocraniana, o sea, ya grave, ¿no? Severo, estará afectado el sexto nervio craneal. Porque ya está comprometiendo al tronco encefálico, jóvenes. Está haciendo herniación. Ahora, más abajo, a nivel del bulbo, hay aneurismas disecantes, ¿no? Han visto en el gráfico anterior que hay aneurismas también más abajo, a nivel de la basilar, porque también hay ramas en esas zonas, hay ramas que se bifurcan de la basilar para irrigar prácticamente al bulbo, pues, ¿no? Al bulbo, a la parte anterior, a la parte lateral. Y en ramas pueden salir también aneurismas y se ve afectado el 9º o el 10º nervio craneal. Entonces es muy interesante conocer estos nervios craneales, el camino, ¿no? Por dónde salen los nervios craneales hacia la periferia. Eso es importante que conozcan. Revisen anatomía jóvenes, es bueno, y van a entender mejor este tema del aneurisma. Muy bien. Ahora puede haber aneurisma en cerebral media. Hemos dicho, ¿no? En la bifurcación. En la M1 o en la M2, si sangra va a ser HCA y va a haber hemiparesia. Es lógica, ¿no? Porque al cerebral media llega a ¿dónde? Al lóbulo frontal y al lóbulo parietal. Entonces, si está afectado esos lóbulos, ahí está la zona motora, la zona sensitiva, va a haber hemiparesia, ¿no? Y problemas de sensibilidad también. Entonces, todo en neurocirugía jóvenes o en neurología guarda relación con la anatomía siempre. La anatomía es importante conocer. Esto también es un estudio, ¿no? Se ha hecho un estudio sobre, de acuerdo a la locación del aneurisma, el paciente puede tener síntomas claros y precisos, ¿no? Pero para eso hay que ser siempre neurocirujano, pues si no, no te vas a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, si el paciente viene con parálisis completa del tercer nervio craneano, ¿no? Entonces, ¿qué vas a pensar? ¿Dónde está el aneurisma? Ya hemos dicho, en la comunicante posterior, ya saben eso, ¿no es cierto? Si tiene problemas de la pareja del tercer nervio, del octavo, del cuarto, trastorno de la sensibilidad, ¿no? De la neuralgia, o sea, del quinto par, ¿no? Rama 1, rama 2 del quinto. Carótida interna por debajo del acodamiento. En la carótida interna se acoda jóvenes cuando va a entrar al intracraneal. Hace un acodamiento. Y por debajo del acodamiento hacen aneurismas, entonces va a tener esta sintomatología.
Pues esto ya nosotros lo conocemos muy bien, ¿no? De acuerdo a sus síntomas, yo puedo decir a qué nivel está el aneurisma, jóvenes. Entonces, este cuadrito hay que dominarlo ya. Ahora, los síntomas ya lo conocemos ya. Estos pacientes con aneurisma roto van a venir con una cefalea súbita, dolor de cabeza intenso, insoportable, hasta van a llorar los pacientes. Va a estar con vómitos explosivos. Puede haber diplopía, ¿no? O sea, puede ver dos objetos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los ojos está desviado a un lado, ¿no es cierto? Fotofobia. Hay rigidez de nuca, dolor de nuca, pues no, le duele. Y en cuanto a signos, hay rigidez de nuca, Brudzinski, todo lo relacionado a la hemorragia solenoidea. Y dependiendo en qué zona está el sangrado, puede haber hemiparesia, puede haber agitación, trastorno de la conciencia y la presión alta, ¿no? Esta escala de Hansen también hay que conocerlo, jóvenes. Más que todo para pacientes que van a llegar a la sedación. ¿A quiénes vamos a sedar nosotros? O sea, la vamos a poner a hacer analgesia. Hansen 1, 2 o 3 o 4 o 5. También va relacionado con esa terapia, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir que si el paciente está con estupor, déficit motor moderado o severo, rigidez y deceleración inicial, Hansen 4. O si está con déficit local, discreto, letargia o confusión, Hansen 3. Y si está en coma profundo, rigidez de descerebración, ¿no? Ya estaría en Hansen 5. Este cuadrito también es importante, jóvenes, que lo conozcan. La escala modificada. ¿Ya? Aquí le agregan el déficit motor. Y el Glasgow. O sea, para decir, esta escala modificada grado 1, vamos a decir que el paciente está en grado 15 y tiene déficit motor, o sea, prácticamente el paciente está ok, ¿cierto? Grado 2, el Glasgow está en 13 y déficit motor ausente. Pero grado 3, cuando ya está en el mismo Glasgow, la misma Glasgow, pero tiene déficit motor paciente. Y el grado 5 es cuando ya el paciente está en Glasgow 6, 3, ingresando a coma, ¿no? Y hay déficit motor. Como que puede estar presente o ausente. Entonces, esta escalita lo utilizamos bastante, ¿no? Para definir en qué estado está el paciente. El diagnóstico de HCA, jóvenes, lo que tenemos que evidenciar es que cómo evidenciamos que hay sangre en el cerebro. Fácil, pues, ¿no? Tomografía de una vez, ¿no? Tomografía. Incluso podemos solicitar con contraste, ¿no? Ya una tomografía nos va a decir qué tipo de sangrado tiene el cerebro. O la punción lumbar también. Porque como es HCA, esta sangre puede llegar hasta la médula, ¿no? Entonces, podemos tomar también una punción lumbar para ver si hay sangre o no. El Fisher, jóvenes, es más que todo para ver las tomografías. Es para imágenes. Cuando se ponen diagnósticos en pacientes con hemorragia solenoidea, incluso al costado le ponemos HCA, hemorragia solenoidea, Fisher 1, Fisher 2, acuerdo a cómo se ve la tomografía. Por eso los pacientes pueden ser quirúrgicos. ¿Ya? Entonces hemos hecho el diagnóstico con la tomografía, pues, ¿no? Puede ser un Fisher 1, ¿no? O sea, no, en el Fisher 1 no se evidencia sangrado, pues, ¿no? O puede pintar algunas partes de los espacios aranoideos. Fisher 2 ya está pintando, ¿no? Ya hay como hematomitas ya, ¿no? Hematomas. Es así. Esa es la tomografía. Este es ya Fisher 3, pues, ¿no? Miren cómo ha pintado todo el polígono de Wills, todito. Y el valle silviano de ambos lados. Y estos ya son hematomas, ¿ah? Y aproximadamente Fisher 4 prácticamente. Fisher 4, jóvenes.
Cuando hay hematomas grandes y más, miren, incluso hemoventrículo, miren jóvenes, hay sangre dentro del ventrículo, hay un coágulo y hay HCA, Fisher 4, bueno, ya este no es quirúrgico, y además no vas a operar a este paciente. Igual se nos va a morir. Ya, ahí tenemos los grados, ¿no? Servicios, ya. Bueno, vamos a avanzar. La punción lumbar también sí se puede hacer en estos pacientes. ¿Ya? Solamente para evidenciar si tiene contenido de sangre o no en el LCR. Solamente para eso. Y con eso, digamos, si sale santo crónico, entonces ya estamos sospechando que sí hay HCA. Con la sintomatología que tiene el paciente, no es una idea. Otros estudios son las angiografías cerebrales, la angiotomografía, la angioresonancia. A medida que la tecnología va avanzando, jóvenes, antes incluso se hacía una angiografía nada más. Angiografía con panangiografía es diferente, jóvenes. Angiografía se hacía una punción a nivel de la carótida. Aquí, pero ya. Y se colocaba contraste y se tomaba una rayos X, ¿no? Una rayos X simple nomás. Se dibujaba pues todos los vasos del cerebro. Es una angiografía, es así, ¿no? La más común. Una panangiografía es un estudio más sofisticado, son de los últimos tiempos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de una panangiografía, ¿no? Es otro tipo de estudio más invasivo, ¿no? Y hoy en día ya aparecieron la angiotomografía, la angioresonancia, pues, ¿no? Incluso que ya están desplazando a la angiografía y a la panangiografía. Con una angioresonancia nosotros ya podemos evidenciar si hay aneurismas o no hay aneurismas en los vasos del cerebro. La angiotomografía también ayuda bastante. Ya. En cuanto al manejo, jóvenes, en cuanto al manejo, ya con esto hacemos el diagnóstico, sabemos que tienen aneurismas rotos, está con HCA el paciente, tal vez no es quirúrgico y vamos a tener que hacer el manejo médico, ¿no? Entonces, ¿cuándo es quirúrgico estos pacientes? Cuando hagan hemoventrículo, cuando hay hipertensión endocranial y el paciente todavía es, según la tomografía, está en Fisher 1, Fisher 2, podemos hacer una descompresiva y podemos salvarlo todavía al paciente, ¿no? Pero mayormente es manejo médico, ¿no? Hay que evitar el resangrado, hay que evitar el vasoespasmo, hay que evitar que haya hidrocefalia y las convulsiones hay que controlar. Esos 4 puntos más importantes en los pacientes con HCA jóvenes. El resangrado es lo que hay que evitar, jóvenes. Eso también está en los estudios de aneurismas. Los pacientes, hemos dicho que de 10, 5 pueden fallecer, ¿no es cierto? Y 5 viven. Si esos 5 que están vivos, que todavía están con vida, hacen resangrado, por decir los 5 hacen resangrado, jóvenes, otra mitad fallecen esos 5, 3 fallecen y les quedan 2. Por eso que el resangrado hay que evitar que hagan resangrar a tus pacientes. ¿Y por qué hacen resangrado? Pues si la aneurisma está roto, ¿qué cosa ha hecho que ya no siga sangrando? Se ha formado un tapón de coágulo, pues, a nivel de la ruptura del aneurisma. Pero ¿y cuándo ese tapón va a desaparecer o cuándo se va a retirar de su lugar? Cuando la presión intracraneal, cuando la presión alta no está controlada. Entonces, esto va a hacer que retire el coágulo y va a sangrar otra vez. El paciente no debe moverse, debe estar en sedación, pseudoanalgesia. Entonces hay que tener cuidado, jóvenes. Como decía el Hans-Hess, según el Hans-Hess, el 4 y el 5 ya hay que intubarlo al paciente. Está intubado, está con sedación. Hay que sedarlo. La tomografía ya lo tenemos, ya la tomografía sabemos qué lesiones tiene, ¿no? Y en el hospital hay que complementar el manejo. Si tiene hidrocefalia hay que poner pues drenajes externos. Porque la hidrocefalia se ha formado porque ha entrado sangre al ventrículo. Y si tiene sangre en el ventrículo no puedes poner sistema de dirección ventrículo peritoneal al peritoneo, sino tiene que ser hacia afuera. Un catéter intraventricular y el catéter tiene que salir hacia afuera, externamente. Y de paso podemos controlar la presión intracraneal por ese catéter. ¿Ya? Y si hay hematomas con efecto de masa, el hematoma habrá que retirarlo también. Entonces estos pacientes son manejos en UCI prácticamente.
El grado 1, el grado 2, sedación ligera, ¿no? Anticonvulsivantes hay que darle, nimodipino siempre hay que ponerle porque hace más espasmo. Igual tiene que estar en una UCI, pero ya intermedios. Por OB pueden terminar en cirugía y de repente para colocar válvula, entonces tiene que estar el paciente bien preparado, ¿no? Para una posible cirugía. Todos los pacientes con HCA tienen que estar totalmente preparados para una posible cirugía. El tratamiento de aneurisma, porque si tú no cierras el aneurisma, el paciente va a seguir resangrando. Entonces hay que tapar el aneurisma roto, ¿no es cierto? Se puede hacer clipajes. Ahí vienen como los clips, así son los clips como ganchitos, que se colocan en el cuello del aneurisma, para que no, porque lo que se rompe es la cúpula, ¿no? Al fondo se rompe. Entonces en el cuello hay que colocar un clip y ya no va a sangrar, ¿no es cierto? Este aneurisma. Y otra terapia son las embolizaciones, que se rellena con coins a todo el fondo del aneurisma. Entonces hay dos tipos de tratamiento de aneurismas jóvenes. Lo otro son las malformaciones, pues, ¿no? Las malformaciones también pueden provocar HCA. No son ovillos así, son ovillos de malformaciones de vasos, arterias y venas, ¿no es cierto? Y por ahí puede hacer sangrado. Se rompe algún vasito y hacen HCA. No es tan frecuente, ¿no? Pero tiene la misma signología de tus pacientes, ¿no? La diferencia, jóvenes, de una malformación con un aneurisma, las malformaciones arteriovenosas se dan en jóvenes, más jovencitos. ¿Ya? Puede ser entre los 15, 20 años, 25 años. Ya tienen sangrados tipo HCA. Sin embargo, los aneurismas son siempre mayores de 50 años. A veces se presentan en 45 años, ¿no? Pero para arriba siempre. Es la diferencia, en la edad es la diferencia. Si tú ves pacientes con HCA, lo primero que dices, ¿cuántos años tiene? 15, entonces malformación. ¿Cuántos años tiene? 60, no, es un aneurisma. Así de rápido, ¿no? Estas malformaciones también tienen sus localizaciones, pues, ¿no? Más frecuente a nivel parietal, eso es cierto. Hemos operado varias malformaciones nosotros jóvenes porque están en la región parietal y cortical incluso. Y se operan. En la fosa posterior es casi menos, pero sí se presenta también. Y el diagnóstico se va a hacer igualito con una angiografía, una tomografía, ¿no? Nos va a evidenciar la malformación. Siempre con contraste mejor, jóvenes, para ver si capta contraste o no. Porque eso lo va a pintar mejor la malformación. Y una resonancia también ayuda bastante. Hoy en día, como siempre, jóvenes, hemos dicho, angioresonancia, angiotomografía. Ya nos ayuda bastante para definir qué es una malformación. Ya una angiografía ya no se debería hacer, porque la angioresonancia nos va a evidenciar la malformación. Ahora, ¿cómo se hacen las cirugías en estos pacientes? Esta escala es importante. De acuerdo a esta escala de Spencer-Martin, es que nosotros vamos a definir si se opera o no se opera en malformaciones. ¿Ya? Entonces, con 3 puntos se puede operar el paciente. Es fácil de sacarlo, ¿cierto? El tamaño es importante, la elocuencia es importante y el drenaje venoso. 3 puntos, 3 parámetros. Si es pequeño, le damos 1 punto, ¿no? O sea, toda la malformación es menor de 3 centímetros, le ponemos 1 punto. Si es grande, mayor de 6 centímetros, le ponemos 3 puntos. Elocuente. Si es elocuente, no elocuente, ¿no? Cuando es elocuente, 1 punto. O sea, cuando está en las zonas importantes de la función del cerebro, ¿no? Lo que hemos estado conversando, el área de Broca, el área de Wernicke, la corteza motora, la corteza sensitiva, la corteza visual. Si están en esas zonas de malformaciones, 1 punto, pues, ¿no? Porque son zonas elocuentes. Y si tiene un drenaje venoso profundo, está muy profundo, no lo podemos evidenciar desde la parte cortical, entonces también le ponemos 1 punto. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esta escala, nosotros vamos a hacer la cirugía. Entonces, ¿cuándo se opera? Dicen nuestros parámetros, ¿no? Cuando tienen 3 puntos se pueden operar. Es fácil de dilucidar, pues, ¿no? Igual forma, hay que hacer primero endovascular.
hay que taponar, hay que cerrar las arterias que alimentan a la malformación. ¿Ya? Igualito como hacer una angiografía cerebral, o como cuando vamos a embolizar aneurismas, de igual forma ingresamos a las arteriolas, acá a nivel cerebral, a las ramificaciones, e introducimos para tapar la arteria la que está alimentando, para que la malformación, el momento en que operemos, no sangre mucho, porque si no va a sangrar. Entonces va de la mano endovascular y cirugía de resección. Van juntos, jóvenes, ¿ya? Bueno, eso sería todo. A ver, ¿alguna pregunta o sus compañeros que presenten su revisión? Doctor, una pregunta. Buenas tardes. Disculpe, el aneurisma cuando revienta, ¿no? Cuando se trabasa, ¿eso puede remitir o es que la complicación tiene que empeorar siempre? Si está roto el aneurisma, no va a remitir porque lo que tenemos que hacer es operar de todas formas, ¿no? Clipar o embolizar el aneurisma. ¿Cómo podría remitir, no? Si está roto el vaso o el saco aneurismático. Ni con el tratamiento médico se va a poder. El tratamiento médico solamente es para soportar, de soporte nada más, hasta el momento que nosotros decidamos la cirugía. Entonces, el tratamiento médico en UCI, el paciente está entubado, está con sedación. Mientras nosotros hagamos el estudio, ¿no? Y hagamos pensemos o ya analizamos cuál es el tratamiento. Después del tratamiento, incluso después de colocar el clip o embolizar, igual el paciente sigue en UCI el manejo, hasta que se recupere. No va a remitir estos casos. ¿Ah? Muy bien. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta. Por ejemplo, un aneurisma produce una hemorragia subaracnoidea en este caso. Sí. En el caso de las hemorragias en los pacientes, hace que aumente la presión intracraneal y como respuesta en el cuerpo también aumenta la presión arterial. ¿Por qué mecanismo sucede esto, doctor? La presión arterial no siempre va a subir porque hay hemorragia intracerebral. La presión, si altera o sube o baja, es porque ya está comprometiendo al bulbo, a nivel del bulbo. Está haciendo hipertensión craneal y está comprometiendo al bulbo, ¿no es cierto? Porque el bulbo es el que controla la presión arterial jóvenes. Entonces el paciente puede estar con hipertensión o incluso o tal vez también con hipotensión. Entonces, esa sería la fisiopatología, ¿no? Por el cual se altera la presión alta en los pacientes que incluso no son hipertensos, ¿ah? Entonces hay que controlar esa presión también en los pacientes, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, a ver, que presenten sus compañeros el tema, ¿ya? Doctor, buenas tardes. ¿Se logra ver la pantalla? Ya está bien. Doctor, ¿ya podemos empezar con la exposición?
Bueno, doctor, muy buenas tardes. Para iniciar con la exposición, bueno, yo y mi compañera hemos desarrollado el tema de hemorragia subaracnoidea relacionada con aneurismas cerebrales y malformaciones arteriovenosas. Bueno, vamos a ver que la hemorragia subaracnoidea, esta presentación clínica la vamos a definir como una ocupación, ¿no?, de sangre en el espacio subaracnoideo, donde normalmente no circula el líquido cefalorraquídeo, o cuando una hemorragia intracraneal, ¿no?, se extiende hasta dicho espacio. En caso de una ruptura aneurismática, conlleva a los pacientes, ¿no?, un estado crítico con alta probabilidad de morbimortalidad, en donde consideramos, ¿no?, una hemorragia subaracnoidea de mal grado, aquellas con escalas de Hume y Hess de 4 y 5. Vamos a ver también, ¿no?, que esta entidad patológica puede ser un proceso, ¿no?, subsecuente de un trauma o parecer de manera espontánea, ¿no?, siendo la causa principal la ruptura de un aneurisma en la base del cerebro, ¿no?, que ocupa un 85%. Otras causas también vamos a ver la ruptura de las malformaciones arteriovenosas, que ocupan de un 8 a 10%, y otras, ¿no?, causas raras como la hipertensión arterial, la arteritis, los tumores, un mixoma cardíaco, también, ¿no?, los aneurismas sépticos. Vamos a ver que los aneurismas cerebrales aculares son dilataciones, ¿no?, de la pared arterial que se localizan en la bifurcación, ¿no?, de las arterias subaracnoideas basales del cerebro o cerca, ¿no?, del polígono de Willis. Vamos a ver que estos se originan, ¿no?, en sitios donde existe un defecto congénito de la capa media y de la membrana elástica interna. En cuanto a la patogénesis, vamos a ver que es importante, ¿no?, el tamaño como la ubicación del aneurisma, que van a influir, ¿no?, en el riesgo de la ruptura de este, ¿no? Vamos a ver que existe un evento desencadenante agudo que procede, ¿no?, a lo que es la hemorragia subaracnoidea, que ocurre en algunos casos, pero no es invariable. Algunas rupturas de aneurismas ocurren durante el sueño. Vamos a ver, ¿no?, que estas rupturas de aneurisma liberan sangre directamente, ¿no?, en el líquido cefalorraquídeo bajo lo que es la presión arterial. Vamos a ver, ¿no?, que esta sangre se propaga rápidamente dentro de lo que es este espacio, dentro, ¿no?, de lo que es el fluido cerebroespinal, que aumenta, ¿no?, rápidamente lo que es la presión intracraneal. Vamos a ver que esta sangre a menudo se propaga en el espacio intraventricular, pero también puede propagarse, ¿no?, al parénquima cerebral o en raras ocasiones en el espacio subdural, dependiendo, ¿no?, de la ubicación del aneurisma. Vamos a ver, ¿no?, que este sangrado generalmente dura unos segundos, pero el resangrado es común y ocurre, ¿no?, con mayor frecuencia dentro del primer día. Además de lo que es el resanado, los eventos secundarios después de la ruptura del aneurisma contribuyen, ¿no?, a la lesión cerebral que da resultado a lo que es la hidrocefalia, ¿no?, después de una hemorragia subaracnoidea, que es causada, ¿no?, por lo que es la obstrucción del flujo, por productos sanguíneos o adherencias, ¿no?, o por una reducción de lo que es la absorción en las granulaciones aracnoideas. También vamos a ver que lo que ocurre primero es la complicación aguda, ¿no? Este último tiende a ocurrir 2 semanas o más tarde y es probable, ¿no?, que se asocie a lo que es la dependencia de la derivación. También vamos a ver el vasoespasmo, que es producido por las sustancias espasmogénicas generadas durante la lisis de los coágulos sanguíneos subaracnoideos y que causan, ¿no?, daño endotelial y también, ¿no?, la contracción del músculo liso. Vamos a ver, ¿no?, que aquí el endotelio vascular produce el óxido nítrico que se dilata, ¿no?, tónicamente lo que es la vasculatura cerebral, produciendo lo que es el daño endoteliar, ¿no?, que interfiere en lo que es la producción del óxido nítrico. Y aquí, ¿no?, nos va a conllevar a lo que es la vasoconstricción y una respuesta que deteriora, ¿no?, los vasodilatadores. Bueno, además de este aumento de la liberación de lo que es la endotelina vasoconstrictora, vamos a ver, ¿no?, que este desempeña un papel, ¿no?, importante en lo que es la inducción del vasoespasmo cerebral después de la hemorragia subaracnoidea. También vamos a ver otro evento, que es el aumento de la presión intracraneal, que es el resultado, ¿no?, de una serie de factores que van a incluir, ¿no?, el volumen de la hemorragia, la hidrocefalia aguda, la hiperemia reactiva después de la hemorragia,
También vamos a incluir, ¿no?, lo que es la isquemia y lo que es la vasodilatación arteriolar cerebral, ¿no?, específicamente distal. En cuanto al cuadro clínico, vamos a ver que principalmente estos pacientes indican, ¿no?, lo que es el dolor de cabeza, que es una presentación clásica, ¿no?, de estos pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática, que es un dolor, ¿no?, de cabeza severo de inicio repentino, que generalmente se describe, ¿no?, como el peor dolor de cabeza de mi vida, y que, bueno, la ubicación no es útil, ya que el dolor de cabeza puede ser localizado, generalizado. Bueno, aparte de esta presentación clínica clásica, vamos a ver otros síntomas asociados, como es la pérdida del conocimiento, vómitos, también podemos ver dolor o rigidez en el cuello, y también no vamos a ver que puede producir, ¿no?, convulsiones que ocurren dentro de las primeras 24 horas, ¿no?, en menos del 10% de estos pacientes. Y también no tenemos que ver que la presencia de las convulsiones es un predictor de mal resultado en estos pacientes. También vamos a ver, ¿no?, que estos pacientes pueden presentarse como una muerte súbita. Vemos, ¿no?, que hasta el 22% de estos pacientes mueren antes de llegar al hospital. En cuanto a los síntomas prodrómicos, vamos a ver que el antecedente de un dolor de cabeza repentino y severo, como es el dolor de cabeza centinela, que precede, ¿no?, a una hemorragia subaracnoidea mayor, que ocurre días o semanas antes de lo que es la ruptura del aneurisma. En cuanto a los hallazgos del examen, vamos a ver que podemos encontrar una presión arterial alta y también vamos a ver, ¿no?, signos del meningismo. También podemos encontrar un síndrome de Terson, que es clásico, ¿no?, de lo que es las hemorragias preretinianas. Por eso es muy importante, ¿no?, también realizar un fondo de ojo, que también, ¿no?, vamos a ver que este síndrome de Terson implica un peor pronóstico. Bueno, en esta tabla vamos a ver, ¿no?, un sistema de clasificación de Hume y Hess para pacientes con hemorragia subaracnoidea que evalúa, ¿no?, 5 grados. En el grado 1 vamos a ver un dolor de cabeza sintomático leve y una ligera rigidez nucal, ¿no? En el grado 2 vamos a encontrar un dolor de cabeza intenso, acompañada con rigidez en el cuello. También vamos a ver la ausencia, ¿no?, del déficit neurológico, excepto, ¿no?, en el caso de parálisis del nervio craneal. En el grado 3 vamos a ver que el paciente está somnoliento, confundido. Vamos a encontrar acá un déficit neurológico focal leve. En el grado 4 vamos a ver un estado neurológico que se va a caracterizar por una hemiparesia estuporosa, que va de moderado a grave. Y en el grado 5 vamos a ver, ¿no?, que el paciente va a estar en un estado de coma y estos van a poseer, ¿no?, una postura descerebrada. Bueno, en esta tabla vamos a encontrar, ¿no?, otros hallazgos físicos focales en pacientes con hemorragia subaracnoidea, como vemos, ¿no?, el parálisis del tercer nervio, que por lo general, ¿no?, esto se produce en un caso de una rotura de aneurisma comunicante posterior, también en una arteria cerebral posterior y en un aneurisma, ¿no?, de lo que es la arteria cerebelosa superior. En cuanto a la parálisis del sexto nervio, estos, ¿no?, se presentan en caso de una presión intracraneal elevada, ¿no?, que puede ser un signo de focalización falso. Otro hallazgo vamos a encontrar la combinación de lo que es la hemiparesia y la fascio o la negligencia, ¿no?, visoespacial, que está presente, ¿no?, por lo general en el aneurisma de lo que es la arteria cerebral media, en coágulos subaracnoideos gruesos o hematomas parenquimatosos. También vamos a ver, ¿no?, lo que es la debilidad bilateral de la pierna y abulia, que es una característica, ¿no?, de un aneurisma de lo que es la arteria comunicante interior. Y lo que es la oftalmoplegia en casos de un aneurisma de lo que es la arteria carótida interna que incide, ¿no?, sobre el seno cavernoso. En cuanto a al deterioro del nivel de conciencia y el deterioro de la mirada hacia arriba, vamos a ver, ¿no?, que también esta es característica, ¿no?, de una presión sobre el mesencéfalo dorsal debido a una hidrocefalia, ¿no?, en estos pacientes. En cuanto a los signos del tronco encefálico, esto es, ¿no?, se debe a una compresión del tronco encefálico por aneurisma, ¿no?, de lo que es la arteria basilar específicamente.
En cuanto a las hemorragias preretinianas, como ya lo nombré, que se caracterizan en un síndrome de Terson, vamos a verlas, ¿no? En una hemorragia vítrea debido a una elevación severa, ¿no? De lo que es la presión intracraneal. En cuanto a la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos, vamos a ver que esta va a evaluar, ¿no? Lo que es la escala de coma de Glasgow y lo que es el déficit, ¿no? De motor. En cuanto al grado 1, vamos a ver, ¿no? Una escala de Glasgow de 15. Aquí no vamos a encontrar un déficit de motor, ¿no? En el grado 2, una escala de Glasgow de 13 a 14, ¿no? Al igual que el de grado 1 sin déficit de motor. En el grado 3, una escala de Glasgow de 13 a 14. Aquí no vamos a presentar un déficit de motor. Y en la escala 4, un Glasgow, ¿no? De 7 a 12, y acá vamos a ver con o sin déficit de motor. Y en el grado 5, un Glasgow de 3 a 6, que también podemos, ¿no? Caracterizarla con o sin déficit de motor. En cuanto a la escala de Fisher, vamos a encontrar, ¿no? La escala de Fisher y también, ¿no? La escala de Fisher modificada. En la escala de Fisher vamos a ver que toma como índice, ¿no? De un riesgo de vasoespasmo basado, ¿no? En el patrón de lo que es la hemorragia, observado, ¿no? En la tomografía computarizada inicial en la cabeza. Vamos a ver que en el grupo 1 no se detecta sangre. En el grupo 2 vamos a encontrar una deposición difusa o capa delgada con todas las capas, ¿no? Verticales de sangre. En lo que es la fisura interhemisférica, en la cisterna insular o otras cisternas, también vamos a ver que tiene menos de 1 milímetro de espesor. También vamos a ver que en el grado 3, acá vamos a ver coágulos localizados con capas verticales de sangre de 1 milímetro o más de un espesor. Y en el grupo 4 vamos a ver, ¿no? Coágulos intracerebrales con sangre en la subaracnoidea, ¿no? Difuso o nulo. En cuanto a la escala de Fisher modificada, al igual que la escala de Fisher, vamos a ver que esta se propone, ¿no? En el 2001, que es un índice de riesgo de isquemia cerebral retardada debido al vasoespasmo, ¿no? Después de una hemorragia subaracnoidea. Vamos a ver que aquí las cisternas o las fisuras se evalúan, ¿no? Para detectar la sangre con la escala de Fisher modificada. Estos incluyen la fisura interhemisférica cerebral frontal, también la cisterna cuadrigeminal, las cisternas supracelares y también, ¿no? Las fisuras bilaterales de silvio basal y la de silvio lateral. Vamos a ver que esta escala se clasifica de la siguiente manera, ¿no? En el grado 0 vamos a ver sin hemorragia subaracnoidea y una hemorragia intraventricular. En el grado 1 vamos a ver una hemorragia subaracnoidea mínima y sin una hemorragia intraventricular, y en el grado 2 vamos a ver una hemorragia subaracnoidea mínima con una hemorragia intraventricular bilateral. En cuanto al grado 3 vamos a ver una hemorragia subaracnoidea gruesa y sin hemorragia intraventricular bilateral. En cuanto al grado 4 vamos a ver una hemorragia subaracnoidea gruesa que llena completamente, ¿no? Una o más cisternas de las cisternas o fisuras, y acá no va a estar acompañada de una hemorragia intraventricular bilateral. En cuanto a la evaluación y el diagnóstico de estos pacientes, vamos a ver una regla, ¿no? De Ottawa, en que los pacientes neurológicamente intactos que presentan cefalea aguda no traumática, que alcanzan, ¿no? La intensidad máxima en 1 hora, evalúan, ¿no? Lo que es la edad mayor a 40 años, el dolor o rigidez en el cuello. También evaluando lo que es la flexión limitada del cuello en el examen, también lo que es la pérdida del conocimiento y el inicio, ¿no? Durante el esfuerzo, que es importante, ¿no? También vamos a ver qué es el dolor de cabeza por trueno, que es el dolor, ¿no? Que alcanza su punto máximo al instante. En cuanto al diagnóstico erróneo y al diagnóstico tardío, vamos a ver que existen, ¿no? Factores que pueden provocar retrasos en el tratamiento y dar, ¿no? Peores resultados. Vamos a ver que el diagnóstico omitido retrasado de la hemorragia subaracnoidea presenta, ¿no? Resulta, ¿no? De 3 errores. Vamos a ver que uno de los errores va a ser la falta de la apreciación del
espectro de presentación clínica asociada a la hemorragia subaracnoidea. También vamos a ver la falta de obtención de una tomografía computarizada de la cabeza o de comprensión de sus limitaciones en el diagnóstico de esta patología. También vamos a ver que otro error va a ser no realizar una punción lumbar, ¿no? O interpretar correctamente sus resultados. En cuanto al enfoque diagnóstico estándar, vamos a ver que primero tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no?, de la hemorragia en la tomografía computarizada de la cabeza sin contraste. Segundo, se debe realizar, ¿no?, una punción lumbar si la tomografía de cabeza es negativa. Y en caso si ambas pruebas son negativas, eliminan, ¿no?, efectivamente el diagnóstico siempre y cuando ambas pruebas se realicen dentro de las 2 semanas posteriores al evento. En los casos en que se presentan más de 2 semanas después del inicio de la cefalea, aquí se puede realizar, ¿no?, pruebas adicionales como es la angiografía por tomografía computarizada no invasiva o la resonancia magnética. Y si en caso persiste la duda diagnóstica, puede ser necesaria, ¿no?, esta resonancia magnética, también lo que es la angiografía cerebral con catéter o la venografía cerebral. En cuanto al primer enfoque diagnóstico, vamos a ver que la tomografía computarizada es la piedra angular, ¿no?, del diagnóstico de esa patología. Hay que tener en cuenta que esta se debe realizar sin contraste. Y bueno, vamos a ver en cuanto a su sensibilidad, esta es alta en las primeras 6 horas, ¿no?, después de la hemorragia. Y bueno, esta disminuye, ¿no?, progresivamente con el tiempo, aproximadamente, ¿no?, un 58% en los 5 días posteriores. Hay que ver, ¿no?, también aquí que el coágulo se observa en el espacio subaracnoideo en el 92% de los casos si la exploración se realiza, ¿no?, dentro de las 24 horas posteriores a la hemorragia. Bueno, en cuanto a la ubicación de la sangre, vamos a ver que generalmente, ¿no?, estas se encuentran en las cisternas basales. Vamos a ver que otras ubicaciones adicionales pueden incluir las fisuras silvianas, las fisuras interhemisféricas. También vamos a ver otra ubicación, las fosas interpeduncular. También, ¿no?, en las cisternas supracelares y también, ¿no?, en las cisternas cuadrageminales, ¿no? Vamos a ver que esta distribución de la sangre en la TC realizada dentro de lo que son las 72 horas posteriores a la hemorragia es un mal, ¿no?, predictor en el sitio del aneurisma, ¿no? Esto hay que tener en cuenta también que excepto en pacientes con ruptura de la arteria cerebral anterior o aneurisma de lo que es la arteria comunicante anterior y en pacientes con hematoma, ¿no?, parenquimatoso. También hay que tener en cuenta que la distribución de la sangre tiene, ¿no?, implicaciones sobre lo que es la causa de la hemorragia, si es o no aneurismática. Vamos a ver, ¿no?, algunos patrones radiológicos, como vemos en la imagen, en donde en la imagen A vamos a ver que vamos a encontrar, ¿no?, una hemorragia subaracnoidea grande, que aquí vemos, ¿no?, una sangre hiperdensa en todas las cisternas basales con cierta dilatación, ¿no?, de los cuernos temporales, de los ventrículos laterales, ¿no?, lo que vamos a sugerir a una hidrocefalia temprana. En la imagen B vamos a ver una hemorragia subaracnoidea más sutil y más pequeña, que va a ser, ¿no?, una pequeña acumulación hiperdensa de sangre en la cisterna basal adyacente, ¿no?, a lo que es la protuberancia izquierda y al cisterna supracelular. En la imagen C vamos a ver una hemorragia subaracnoidea perimesencefálica. Vamos a ver, ¿no?, que las flechas indican que esta hemorragia, a veces llamada petruncal, se presentan, ¿no?, aproximadamente en el 10% de este caso, y se creen, ¿no?, que son causados por un sangrado venoso. En cuanto a la imagen D, vamos a ver una hemorragia convexal, en donde las flechas indican, ¿no?, una hemorragia convexal alta. Este patrón se observa en 2 grupos, ¿no?, de pacientes. Vamos a ver en pacientes más jóvenes, que generalmente se debe, ¿no?, a esta patología, pero en los mayores a menudo indica una angiopatía amiloidea. En la imagen E vamos a encontrar, ¿no?, una hemorragia traumática, que generalmente es una causa común, ¿no? Sin embargo, este patrón nos va a indicar, ¿no?, que esta hemorragia colinda, ¿no?, con el hueso, a menudo, ¿no?, con los huesos frontales y temporales anteriores.
En cuanto a otra evaluación diagnóstica como es la punción lumbar, vamos a ver que esta es obligatoria si existe una fuerte sospecha no de hemorragia a pesar de una tomografía normal. Vamos a ver que esta punción lumbar debe incluir ¿no? lo que es la medición de la presión de abertura. También vamos a ver lo que es el análisis de rutina de lo que es el fluido cerebroespinal, incluido ¿no? lo que son los recuentos de glóbulos rojos, de lo que son los glóbulos blancos y de lo que es la inspección visual, ¿no? De lo que es la xantocromía. También vamos a ver que los hallazgos clásicos de la punción lumbar en hemorragia subaracnoidea presentan ¿no? una presión de apertura elevada, un recuento elevado de glóbulos rojos que no disminuyen ¿no? del tubo número 1. También vamos a ver del tubo número 1 y de lo que también no es la xantocromía. Vamos a ver ¿no? que el traumatismo accidental en un capilar o vénula puede ocurrir ¿no? durante la realización de la punción lumbar, lo que aumenta el número de glóbulos rojos y de lo que son los glóbulos blancos. Vamos a ver que algo diferencial de los recuentos de los glóbulos rojos entre los tubos 1 y 4 y la centrifugación inmediata de lo que es el fluido cerebroespinal puede ayudarnos a diferenciar el sangrado. Y esto lo vamos a hacer mediante lo que es la limpieza de sangre, el recuento de los glóbulos rojos, lo que es la xantocromía determinada por inspección visual y también podemos diferenciarlo con una xantocromía determinada por espectrofotometría. En cuanto a los enfoques alternativos, vamos a ver que para el diagnóstico de esta hemorragia subaracnoidea por aneurisma es seguir una tomografía computarizada negativa con una angiografía por tomografía computarizada en lugar de una punción lumbar. También otro implica omitir la punción lumbar para pacientes seleccionados que tienen una tomografía de cabeza negativa realizada dentro de las 6 horas posteriores al inicio del dolor de cabeza. Vamos a ver también una tomografía computarizada seguida de una angiografía. Esta vamos a ver que se recomienda el enfoque estándar mediante una tomografía seguida de una punción lumbar si la tomografía es negativa, reservando lo que es la angiografía para pacientes con una tomografía positiva sin contraste o un análisis de lo que es el fluido cerebroespinal. En cuanto a la necesidad de la punción lumbar cuando la TC temprana es negativa, vamos a ver que es recomendable una punción lumbar cuando la TC es negativa. Y si vamos a ver también que la sensibilidad de la TC cuando se realiza dentro de las 6 horas posteriores al inicio de los síntomas es lo suficientemente sensible. Y esto ocupa una sensibilidad de un 95.5 al 100%, como para hacer que la punción lumbar de seguimiento sea innecesario, vamos a ver aquí en la tabla consideraciones para omitir la punción lumbar en pacientes que tienen una tomografía negativa dentro de las 6 horas posteriores. Vamos a ver que encontramos 3 factores importantes, que son los factores del paciente, radiológicos y de comunicación. En cuanto a la resonancia magnética cerebral, vamos a ver la resonancia FLAIR, que puede ser tan sensible como la tomografía computarizada para lo que es la detección aguda de la hemorragia subaracnoidea. También vamos a ver que esta secuencia FLAIR en T2 y la resonancia magnética tiene una alta sensibilidad en pacientes con una presentación subaguda, es decir, que entre los 4 a 14 días desde el inicio de la hemorragia. También vamos a ver una identificación en lo que es la fuente de sangrado, es de elección para lo que es la angiografía inicial. Aquí la etiología de la hemorragia debe determinarse con estudios angiográficos. En cuanto a los pacientes con una angiografía negativa, es importante realizar una angiografía repetida. Esto es fundamental dentro de los 4 a 14 días de la angiografía inicial, en caso que sea negativa. Aquí vamos a ver que la prueba de seguimiento recomendada en este entorno suele ser después de la hemorragia subaracnoidea hasta en el 24% de todos estos pacientes con hemorragia subaracnoidea negativa. Dentro de la gestión de cuidados críticos vamos a ver que los pasos importantes deben incluir
deben garantizar, ¿no? La evaluación de la vía aérea, ¿no? Asegurarnos de que ésta esté bien. También es muy importante normalizar, ¿no? Lo que es la función cardiovascular y tratar, ¿no? Las convulsiones, si el paciente las presenta. En cuanto a las indicaciones para la intubación endocranial, incluyen, ¿no? Una puntuación de la escala de coma de Glasgow menor a 8, una presión intracraneal elevada, una oxigenación deficiente o hipoventilación. También vamos a ver que otra indicación es la inestabilidad hemodinámica y la necesidad, ¿no? de sedación intensa o la parálisis. En cuanto a la clasificación de la gravedad, vamos a ver, ¿no? El grado es importante, ¿no? Evaluar el grado del deterioro neurológico y la extensión del sangrado en el momento, ¿no? de la admisión, ¿no? Estos vamos a ver que son predictores importantes, ¿no? para las complicaciones neurológicas y el resultado que se vaya a dar. Dentro de los cuidados agudos vamos a ver que el objetivo más importante del tratamiento de esta presentación es la prevención, ¿no? del resanado, que es una de las complicaciones más presentadas, ¿no? en una hemorragia subaracnoidea. Vamos a ver, ¿no? que también es importante el control de la presión arterial. Aquí vamos a ver que el objetivo es mantener la presión sistólica menor a 160 y la presión media, ¿no? menor a 110. Y se debe evitar, ¿no? también lo que es la hipotensión, que es importante. Vamos a ver, ¿no? que cuando el control de la presión arterial es necesario, se prefiere, ¿no? el labetalol intravenoso. También vamos a ver que la nicardipina, como la clevidipina o el enalapril, ¿no? son importantes y necesarios. Aquí debemos evitar, ¿no? el uso de los vasodilatadores como el nitroprusiato o la nitroglicerina, debido, ¿no? a lo que es la propensión a aumentar el volumen sanguíneo cerebral y por lo tanto producir, ¿no? una presión intracraneal que se debe evitar. En cuanto a la reversión antitrombótica, vamos a ver que se recomienda, ¿no? lo que es la interrupción, ¿no? de todos los agentes antitrombóticos y lo que es la reversión de toda anticoagulación por la hemorragia aguda, hasta que el aneurisma, ¿no? se repare definitivamente mediante lo que es la cirugía o el enrollamiento. En caso de los antifibrinolíticos, como encontramos el ácido tranexánico y lo que es el ácido aminocaproico, vamos a ver que estos agentes no deben usarse, ¿no? de una forma rutinaria en el tratamiento de hemorragia subaracnoidea aneurismática, ya que un metaanálisis, ¿no? en el 2013 concluyó que aunque el tratamiento antifibrinolítico redujo el riesgo de resanado, no reduce, ¿no? el riesgo de mal resultado, que se define como muerte o estado vegetativo o discapacidad grave. También es muy importante el mantenimiento de lo que es la euvolemia. Vamos a ver que la hipovolemia es un factor de riesgo, ¿no? para complicaciones isquémicas, lo cual debe evitarse, ¿no? Vamos a ver que la euvolemia es el objetivo, ¿no? de la administración de líquidos intravenosos, ¿no? que generalmente se usan en estos pacientes, lo que es la solución salina. En cuanto al monitoreo de estos pacientes, vamos a ver que el Doppler transcraneal es importante, ya que mediante este va a ser útil, ¿no? para detectar y monitorear el vasoespasmo, ¿no? en una hemorragia subaracnoidea. También vamos a ver que el monitoreo mediante las imágenes cerebrales y vasculares también van a ser muy importantes, ya que nos sugieren, ¿no? el estrechamiento arterial en lo que es la angiografía por TC y lo que es la simetría, ¿no? de perfusión cerebral demostrada, ¿no? en la exploración por perfusión de tomografía. También vamos a ver, ¿no? otro monitoreo como es el electroencefaliograma continuo, que de frecuencia, ¿no? de los controles neurológicos y los estudios de monitoreo, ¿no? en especial en los pacientes que presentan convulsiones. También otro monitoreo vamos a ver, ¿no? la presión intracraneal, que no es importante en estos pacientes para sus posibles complicaciones. Otro tratamiento, ¿no? que podemos hacer uso es la nimodipina, que podemos hacer, ¿no? el uso de 60 miligramos cada 4 horas y se administra, ¿no? a todos los pacientes con hemorragia aneurismática a partir, ¿no? de las 48 horas posteriores, ¿no? al inicio de los síntomas. También vamos a ver que es importante el control del dolor, como el paracetamol. También vamos a usar el sulfato de morfina, la codeína y el tramadol, en especial, ¿no? para lo que es la cefalea, que es característica en estos pacientes.
En cuanto al tratamiento del aneurisma, vamos a ver que la reparación del aneurisma o con recorte quirúrgico o enrollamiento endovascular es el único tratamiento eficaz para prevenir esta aparición y debe realizarse tan pronto como sea posible y es preferible dentro de lo que son las 24 horas. En cuanto a las complicaciones médicas y neurológicas, vamos a ver que estas son muy comunes, de la hemorragia subaracnoidea, que vamos a ver, primeramente lo que es el resanado, que vamos a ver que aquí el paciente tiene un riesgo, sustancial de resanado temprano, que va, de un 4 al 14% en las primeras 24 horas, como riesgo máximo en las primeras de 2 a 12 horas. Vamos a ver que esta reruptura se asocia, con una alta morbimortalidad. Y dentro de los factores que implican el resanado, vamos a ver el tiempo, mientras más tiempo para el tratamiento del aneurisma, mientras más tiempo tenemos más riesgo de resanado. También un peor estado neurológico al ingreso es un factor importante. También el tamaño del aneurisma. Mientras más grande sea el aneurisma, vamos a tener más riesgo de resanado. También una presión arterial sistólica alta es un factor. Otro factor también vamos a ver la presencia de sangre intracerebral o intraventricular y también una hidrocefalia aguda. Otras preocupaciones también que tenemos que tener en cuenta es el vasoespasmo, que produce una isquemia cerebral tardía, también una presión intracraneal elevada, que va a estar relacionada con una hidrocefalia. También otra complicación que pueden presentar estos pacientes puede ser la hiponatremia y las convulsiones, hasta llegar a la muerte. Vamos a ver que la mortalidad dentro de los primeros 30 días después de la hemorragia se acerca al 30% y se va a atribuir a gran medida a los efectos de lo que es la hemorragia inicial y a lo que es la recurrencia. Hay que tener en cuenta que existen factores de peor pronóstico como son los síntomas prodrómicos, un debut clínico con alteraciones de lo que es la conciencia, la coexistencia de la focalidad neurológica. También otro peor pronóstico es determinar lo que si presentan hemorragias retinianas o prerretinianas, una presión arterial alta, una leucocitosis y esos son en realidad los factores importantes de un peor pronóstico en estos pacientes. Con la hemorragia subaracnoidea relacionada ya también a malformaciones arteriovenosas. Estas van a consistir en ovillos vasculares, como podemos ver en la imagen, con vasos aferentes, arteriales y venas de drenaje. Y ambos van a ser de forma displásica. Pueden tener fístulas arteriovenosas y en algunos casos no interviene lo que es la fase capilar, Todo ello dentro del parénquima cerebral y sin parénquima dentro de la malformación arteriovenosa. En algunos casos van a ser crípticas menores a 2 centímetros o en algunos casos ya también estas pueden ser más grandes que 2 centímetros, Entonces, como podemos ver aquí, van a ser formaciones en forma de ovillos. Siguiente. La incidencia de estas van a ser de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes. Van a ser 5 veces menos frecuentes que los aneurismas. Y la clínica va a aparecer en pacientes jóvenes entre 20 a 40 años. Y las 2/3 partes se van a diagnosticar antes de los 30 años. Y ya, la clínica de estas van a presentarse por diferentes cuadros clínicos estos, Por ejemplo, se puede presentar una hemorragia en el 40-60% de los casos y estas suelen ser intraparenquimatosas. La más rara va a ser la hemorragia subaracnoidea o intraventricular, La edad de presentación de estas es alrededor de los 20 años y tiene una mortalidad de 10% y una morbilidad de 40-50% por el déficit neurológico focal que esta va a presentar.
van a tener riesgo de resangrado en su evolución natural en un 3% de los pacientes, ¿no? Parece que las malformaciones arteriovenosas de pequeño tamaño pueden tener mayor riesgo de resangrado en comparación con las de gran tamaño. Bueno, la clínica es de cefalea intensa y brusca junto al déficit neurológico focal. También se presenta epilepsia y este es el síntoma inicial en un 20 a 30% de los casos. Suele aparecer tras la crisis focal un déficit neurológico transitorio también, ¿no? En el 90% de las malformaciones arteriovenosas que van a sangrar no tienen historia precedente de epilepsia, pero un 20% de las malformaciones arteriovenosas que se presentan con epilepsia van a presentar un cuadro hemorrágico alguna vez, ¿no? Es patognomónico de estas malformaciones el hecho de que una persona sea joven, o sea, que tenga menor a 20 años y con historia de epilepsia y que presente una hemorragia cerebral, ¿no? También tenemos déficits focales progresivos debido a un efecto isquémico por robo del flujo de esta malformación arteriovenosa sobre territorios sanos circundantes, ¿no? Otros síntomas pueden ser cefaleas, que pueden ser unio, bilaterales, una insuficiencia cardíaca, una hidrocefalia, ¿no? Siguiente. Ya. El diagnóstico de estas van a ser una tomografía axial de urgencia que va a permitir visualizar lo que es de que va a hacer que nosotros visualicemos el hematoma y esto va a hacer sospechar, nos va a hacer sospechar de que existe una malformación arteriovenosa, ¿no? Como podemos ver acá en esta imagen en la figura 18. Cuando van a hacer estos de gran tamaño, van a captar contraste y se van a visualizar con la tomografía, ¿no? Aparte que un alto porcentaje de esas malformaciones arteriovenosas tienen calcificaciones en su interior, entonces van a ser fácilmente visibles en lo que es la tomografía axial, ¿no? La angiotomografía ya también va a visualizar la malformación arteriovenosa con gran claridad también, ¿no? La resonancia magnética y angioresonancia van a permitir ver mejor las características anatómicas de esta malformación arteriovenosa y su relación con el parénquima cerebral ya también. También tenemos lo que es el estudio angiográfico cerebral que va a confirmar la presencia de la malformación arteriovenosa y localiza con mayor precisión los vasos aferentes de lo que es los normales y lo que son los vasos que están afectando, ¿no? Para producirse esa malformación y las venas de drenaje. Siguiente. Bueno, el tratamiento, todas estas tienen que ser tratadas por el riesgo de sangrado y porque estas pueden producir algún cuadro de epilepsia. Entonces, el tratamiento debe ir encaminado a excluir todo el hecho vascular malformativo de la circulación cerebral, ¿no? Si permanece parte de la malformación, si pertenece a alguna parte de esta malformación, puede que con el tiempo haya un riesgo de resangrado, ¿no? Y esta se torne más peligrosa. En la actualidad se van a disponer de varias técnicas para conseguir estos objetivos, ¿no? Como son la embolización. Estas van a usarse con sustancias y elementos que van a permitir la trombosis del nicho vascular, ¿no? Y van a presentar entre un 2 a un 5% de mortalidad. Y no va a conseguir esta por sí sola el cierre de esta malformación arteriovenosa. Ya, entonces, aunque las indicaciones de la embolización van a estar circunscritas de acuerdo a la experiencia del equipo de neuroradiología que se tenga, ¿no? Para poder conseguir el cierre completo de esta malformación arteriovenosa.
En los casos que claramente no tengan indicación quirúrgica, ¿no? Sobre todo por localización. Luego tenemos lo que es la radiocirugía, que consiste en cerrar esta va a conseguir haciendo esta técnica, cerrar la malformación arteriovenosa en un 70%, cuando el tamaño no va a exceder los 3 centímetros de diámetro. Y el cierre se va a conseguir entre los 2 a 3 años próximos, ¿no? Mientras esta malformación arteriovenosa esté activa, el porcentaje o probabilidad de resangrar va a seguir siendo, va a tener un porcentaje de que esta pueda tener un riesgo de resangrado, ¿no? Entonces, las indicaciones están claras en malformaciones arteriovenosas de pequeño tamaño y localización profunda o en zonas corticales elocuentes. Y siguiente. Ya, también tenemos a lo que es la microcirugía. Esta va a permitir la extirpación completa en prácticamente el 100% de los casos, pero se basa según el tipo de malformación arteriovenosa que se va a tener, ¿no? La localización y la experiencia que el personal médico tenga, ¿no? Y puede llevar desde un 0 a un 15% de morbimortalidad. Y las indicaciones van a ser en malformaciones arteriovenosas pequeñas o de tamaño intermedio, localizadas ya también en la superficie cerebral o cerebelosa. La decisión de las malformaciones de arteriovenosas de gran tamaño o en zonas elocuentes va a ser más compleja, ¿no? Entonces, esa decisión se hace dentro de lo que son el equipo, ¿no? Formado por los que van a hacer la cirugía. Aquí tenemos, por ejemplo, imágenes de lo que es una malformación arteriovenosa paraesplénica izquierda y ya también en el otra se muestra esta hemorragia drenando al ventrículo, ¿no? Y de igual forma aquí se pueden ver esos ovillos, ¿no? En el estudio angiográfico. Siguiente. Ya, y por ejemplo en ese caso se veía, ¿no? Esa formación de lo que es la malformación arteriovenosa y esta imagen ya va a ser el control angiográfico postquirúrgico, ¿no? Que ya no forma esa formación de ovillos, están ya la han drenado, ¿no? Siguiente. Ya, vamos a tener una escala de lo que es de Spendler-Martin. Bueno, va a tener distintos patrones, ¿no? Por ejemplo, sus variables van a ser el tamaño de esta malformación, la elocuencia que va a tener ese y el drenaje venoso. Bueno, por ejemplo, el patrón de drenaje venoso vamos a entenderlo como un drenaje superficial, aquel que va a drenar hacia al sistema venoso cortical, y profundo si el drenaje va a ser a través de lo que son las venas cerebrales internas, las venas basales y las venas precentrales del cerebelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la elocuencia ya también vamos a tener como aquellas áreas que, por ejemplo, van a producirse un daño, van a resultar un déficit neurológico invalidante, ¿no? Sí, sí va a haber este déficit neurológico o si no va a haber este déficit neurológico, ¿no? Y bueno, el tamaño de esta malformación congénita, ¿no? Y esta, por ejemplo, va a asignar, ¿no? Lo que son los valores numéricos de cada categoría y estas nos van a dar el resultado del tamaño, la elocuencia y el drenaje venoso para poder ver, ¿no? Si estos van a un tratamiento quirúrgico. Gracias.
Terminó joven, ¿no, señorita? Sí, doctor, ya terminamos. Muy bien. Entonces, estamos por terminar la clase, jóvenes. Está bien, la revisión también está completa, muy bien. Y sus compañeros todos revisen, por favor, HCA, es importante. Es un caso muy frecuente en neurocirugía. El manejo, ¿no? Muy bien, nos vemos la próxima semana. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.